Agencia del Estado, donde tuvo una destacada actuación marcada por dos puntos fundamentales. Durante su gestión se consiguió terminar con una ola de secuestros extorsivos que azotaba a la ciudad de Buenos Aires, actuando el organismo a su cargo como auxiliar de la justicia en las investigaciones. Y también durante su gestión se concluyó la investigación del atentado a la Mutual Judía AMIA y se elaboró el informe sobre la autoría intelectual. Es cierto, el informe toma. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí, sabiendo que es un hombre ocupado. A ver, poco de su historia quiero conocer. ¿Cómo entró a la política? ¿Por dónde? ¿Y cuáles eran sus anhelos, sus utopías? ¿Qué pensaba en ese momento? Un poco hay que entender el espíritu de la época, ¿no? Claro, yo tengo por eso 75 años, de manera Lo que... acercamos para que Okay. esté. Ahí está. 75 pirulos. pirulos. 75, yo ingreso en el año 1969 en el Colegio Máximo de San Miguel. El Colegio Máximo de San Miguel es el seminario mayor de los jesuitas en la Argentina. Ahí fui compañero de Jorge Bergoglio. Mire usted. Sí, fuimos compañeros. Porque la currícula filosófico-teológica... Pero él es más grande que usted. Por eso, ahora explico la diferencia. No lo quiero matar con la edad. Para ordenarse de sacerdote jesuita eran 8 años, 4 de filosofía y 4 de teología. Cuando yo ingreso a primero de filosofía, Jorge Bergoglio ingresaba a cuarto de teología, siendo que además él había hecho 4 años de licenciatura en química. Es licenciado en química. Sí. Pero claro, en ese año de 1969 éramos 28, 30 en el seminario, estábamos todo el día juntos, compartiendo, así que pasamos un año muy cercanos, estudiando. Y en esa época, perdón que lo interrumpa, porque después se transforma en el Papa. Claro. Pero ¿qué característica? ¿Tenía algo que lo diferencie de los jóvenes? Era peronista. Claro, porque... Es verdad, eso ya te diferenciaba. No, yo también, pero a ver, yo estoy en la ordenación de él en diciembre de 1969. Ajá. ¿Qué pasa? Durante la formación nuestra, yo abandono, por supuesto, el seminario al terminar la carrera de filosofía. Pero ¿qué pasa? En esa época había todo un debate en nuestra generación. Era el compromiso, la vocación de servicio. Y mucha gente de nuestra generación optaba por la vía del sacerdocio, en el caso de los católicos, o la política. Era la militancia política. Las dos formas de militar las ideas de tomar el compromiso con la sociedad, el compromiso con los pobres, bueno, toda la discusión típica de esa época. En esa época había superpuesto 3 debates. Un debate ideológico, un debate organizacional y un debate metodológico. Ajá. Sí, a ver, voy a explicar. Entiendo los 3. También ya ahí, empecemos. Ahí la discusión era, primero, ¿somos marxistas o no somos marxistas? Y usted venía de peronismo. Claro, yo asumo mi condición por influjo de algunos profesores también míos. Fue mi profesor en el seminario, Carlos Grosso, que también era jesuita, profesor de literatura hispanoamericana. Mira. Y un gran militante. Era una usina eso. Un infierno. No era un seminario, era un infierno. Bueno, entonces la discusión era peronismo o marxismo. Esta fue la primera discusión que dio nuestra generación. El debate era la revolución, o sea, el compromiso que teníamos de transformar la realidad, ¿pasaba por el peronismo o pasaba por el marxismo, por el comunismo? Ahí fue el primer debate. Muchos de nosotros elegimos, la mayoría, el peronismo. Otros se fueron para la izquierda. Ese marxismo, van a pasar años, ¿no? Pero después terminó en Montoneros. A ver, acá viene la segunda por cuestión. Eso, el debate por la organización. Claro. ¿En dónde encuadrabas tu militancia, sea en la izquierda o sea en el peronismo? Muchos de nosotros optamos por la política. Muchos de nuestra generación optaron no por la vía de la metodología política, sino de la metodología armada. Quienes optaron desde el peronismo por la opción armada, entraron en montones, FARC, FAP, Montoneros. ¿Le tentó alguna vez esa idea?
Fue parte del debate, claro, estábamos decidiendo qué hacíamos con nuestra propia vida, ¿no? Y era un mundo. Bueno, que la revolución estaba dando vuelta en todos lados, bueno, claro. El Mayo francés, sí, digamos, claro, como cierto, lo más significativo de todo el proceso de discusión y de debate acerca de la discusión, en realidad de la Guerra Fría, porque era el debate entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces la cuestión era alinearse. En el caso del peronismo decíamos no, somos la tercera posición. Dentro de los que optamos por la vía no militar, o sea, la vía política, había muchas organizaciones. JP, claro, en un principio. Una de ellas era Guardia de Hierro, a la que pertenecía Jorge Bergoglio. Estaba vinculado a esa. En el caso mío, con Carlos Grosos y otros, varios más, habíamos optado por una estructura que en un principio se llamaba Jaén. Jaén era Juventudes Argentinas por la Emancipación Nacional. Ese grupo tenía personajes muy conocidos. Uno de ellos era Carlos Grosso, otro era Rodolfo Galimberti, otro era Alberto Iribarne, otro era Chacho Álvarez, entre los más conocidos. Algunos de este núcleo, en el debate interno acerca de la política o de la lucha armada, terminaron en la lucha armada, caso de Galimberti. El resto optamos por la política. Este fue el segundo debate. Ahí le hago ya que estamos, pero con Chacho Álvarez tiene diferencias. Van surgiendo diferencias posteriores. A lo largo de nuestro... que se presentan las situaciones. Exactamente. Por ejemplo, una cuestión fundamental fue, en ese momento, lo voy a definir con una palabra. Si la revolución pasa por el peronismo o la revolución es el peronismo. Los que decíamos la revolución es el peronismo, quedamos del lado de la política y de la construcción de la política, entendiendo que los que decían que la revolución pasa por el peronismo en realidad se estaban alineando con la Unión Soviética, porque era el peronismo, la vía de entrismo para derivar al peronismo hacia la izquierda, que fue el fenómeno de Montoneros, en definitiva, que terminó alineándose con Cuba, con Rusia, etcétera, mientras que nosotros, que también fuimos perseguidos después por la dictadura, esto desde ya, porque la condición de peronista era lo que estaba en discusión, por supuesto mucho más los que habían optado por la metodología y la organización. Este es el tercer nivel, donde te ubicabas. Montoneros, en el caso del peronismo, o de los que originalmente venían del peronismo. Los que iban por la izquierda era ERP, o alguna otra de las formaciones típicas de las izquierdas, pero básicamente el ERP. Este es el origen nuestro. A ver, yo tengo 48, pero esa etapa de la historia de la Argentina me encanta, he leído mucho, ¿no? Usted dice que también había un compromiso social, y yo nací en el 76, digo, nosotros también ligamos ese sentir, ¿no? No sé si ser revolucionario, si cambiar las cosas para bien. Hoy ese compromiso no existe, es una sociedad absolutamente individualista. Entonces también uno, con diferencia de edad, también se siente en dónde estamos parados. Claro. A veces los comentarios también no son muy punzantes, porque no sé si hoy la gente quiere el debate. Ustedes vivían en debate. Esto, permanente. La división de dónde, cómo, cuándo era parte de nuestra identidad. Fue la identidad fue un momento muy particular de la historia mundial. Fue el momento donde se confrontan los dos grandes modelos de ordenamiento social, el capitalismo o el sistema planificado socialista. Y yo creo que en ese contexto tan poderoso por el conflicto que se había generado, nadie quedaba afuera de ese debate. Distinto hoy es la situación geopolítica, histórica, tiene otros ribetes. Hoy hay una situación también de Guerra Fría, pero esta vez entre Estados Unidos y China. Sí. Pero que no tiene el componente que tenía de debate dentro de la propia estructura capitalista. Hoy hay una situación más de aceptación, porque incluso China, siendo la que desafía a Estados Unidos, tiene un alto componente de economía capitalista, de economía de mercado, aunque tiene un sistema político centralizado marxista. Por supuesto. Entonces, este es otro dato
que diferencia aquel proceso del actual y que condiciona de manera distinta a las nuevas generaciones, más el impacto de la tecnología. Claro. Esto no es un dato menor y que hay que incorporarlo. Antes había debates ideológicos. Hoy le digo la verdad, uno escucha y está muy liviano el debate, ¿no? Y también son zurdos, izquierda o comunismo. Digo, ¿sabés lo que falta para ser comunista? O sea, no, Sí. para que alguien debata, un pibe de 30, que yo entiendo que es la gente que vota al presidente, pero falta una formación de lectura sumamente importante, ¿no? Porque también es muy liviano. Con un video de 1 minuto ya están informados y creen que... Claro, este es el problema. Yo, por ejemplo, tenía como materia en el Colegio Máximo marxismo. 2 años estudiamos marxismo. Opa, Tuvimos que aprender profundo. alemán para leer el original, desde los manuscritos de Marx hasta el Capital. Para aprobar la materia, yo tuve que hacer un análisis crítico de todo el marxismo y particularmente del Capital. Fueron 300 hojas en aquel momento, Sí. mecanografiadas a doble espacio. ¿Y la tesis suya cuál fue? Mi tesis fue la identidad y diferencia en el pensamiento de Martin Heidegger. Esa fue la tesis de... Lo que pasa es que para recibirnos, o sea, para aprobar Sí. la currícula filosófica y pasar a la teológica, además había que dar lo que se llamaba un examen de Universae Philosophicae. Es decir, nos encerrábamos todo un día, todos los que habíamos hecho ya todos los cursos, con un tribunal, que eran 3 profesores, todos jesuitas, los mismos que tuvo Jorge Bergoglio, Claro. entre otros Cacho Escanone, al que él nombra siempre, el primer argentino que estudia en Alemania y publica una tesis en alemán sobre Heidegger, y trae a Heidegger a la Argentina, a la discusión, y a la formó un pensador extra. Todavía vive Escanone, Cacho Escanone era nuestro decano. Entonces, a la mañana, 4 horas, teníamos que desarrollar por escrito el pensamiento, o sea, toda la historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta Heidegger y Levinas, un pensador judío muy importante, creador de la teoría de la alteridad, que es una continuación de alguna manera de Heidegger, o tiene cierta vinculación con la fenomenología heideggeriana. Entonces, durante 4 horas a la mañana teníamos que desarrollar todo ese evolución crítica desde el problema de la identidad y la diferencia en la historia de la filosofía. Almorzábamos, en el Colegio Máximo, por supuesto, con los profesores, porque era todo... Y a la tarde, durante 4 horas, teníamos que defender la tesis que habíamos desarrollado por escrito en la mañana. Dos temitas. Uno, porque me abre más ventanas al hablar usted. Estoy leyendo el libro de Caputo. Usted también cursó con el hermano, ¿no? Con el hermano, no, con el hermano de Santiago Caputo, sí. no. Ah, ¿no? No. Entonces, ¿o leí mal o hay algo mal? No, hay una referencia en el monje. En el monje. Si hay una referencia mía, no. La referencia que hay, ahora que estoy haciendo memoria, porque lo leí bastante rápido, no lo leí en detalle, es que claro, un profesor nuestro, era un compañero nuestro, pero que estaba, compañero de Jorge Bergoglio, allá en teología, Ajá. que era Carlos D'Artiguelongue, que sí tenía algún tipo de vinculación con un Caputo, familiar, el hermano mayor. Sí. Entonces me nombran a mí porque yo lo conocía mucho, claro, habíamos compartido. Ahí viene la relación. Pensé que ahí tenía alguna cercanía porque sería muy interesante. Ahora, no lo conozco con esta formación que tiene usted, ve el Congreso, ¿no? Y dice, a estos me los como en sanguchito. No, me da mucha pena. Mira, yo fui compañero de banca de grandes dirigentes, Antonio Cafiero, César Jaroslaski, Raúl Baglini, Jesús Rodríguez, te hablo de los radicales, del lado nuestro, José Luis Manzano, Carlos Grosso, Diego Guelar, Jorge Maskin, digo, Álvaro Alzogaray. Era un congreso de un nivel, los debates tenían un vuelo y un alcance realmente extraordinario. Yo era un chico, yo tenía 30 y pico de años cuando ingreso
al Congreso, y realmente para mí era asombroso, más allá de la formación que uno podía tener, estar al lado de esos monstruos con la experiencia, ¿no? ¿Se acuerda la primera vez que tomó la palabra delante Sí, me acuerdo que estaba temblando. Me imagino. Porque una cosa es el discurso de barricada, la militancia, y otra cosa es lo que impone la majestuosidad de ese ámbito, además con los interlocutores que uno tenía. Oscar Allende, por ejemplo, era también diputado. O sea, realmente era... ¿Eso en qué año fue? Año 85. 85. Yo ingreso al Congreso en el año 85. Y después vuelvo a revalidar mis títulos en el 89, donde el peronismo gana por primera vez la capital federal. Ah, sí, es cierto. Yo encabecé la lista en ese momento. Eduardo Vaca era el candidato a senador y ganamos, por primera vez el peronismo sacó 34 puntos contra 27 del radicalismo. Encabezaba la lista el canciller de Alfonsín, Caputo. Caputo, claro. Y por la UCD... Que lo habían traído para eso. Para eso. Y la UCD la encabezaba Adelina de Viola, sacó 20 puntos. Eran personajes ustedes, ¿eh? Uno los leía en los diarios, era otra cosa, eran pesos pesados hoy contra pesos pluma, no sé. Porque uno ve y de verdad, esta barricada es muy liviana. Pero además es muy descalificante porque hay un enorme desprestigio y falta de respeto por lo institucional. Cuando yo veía el otro día la discusión entre Lilia Lemoine y no sé qué otra, que se tiraron un vaso de agua. Sí, un vaso, que eran de la misma formación. Del mismo grupo. Sí. Pero eso no cabía en la cabeza de ninguno. Por más allá que los debates eran durísimos. Sí, yo me en imagino. Algunos casos hubo hasta cierto conato de agresión, porque realmente había... Pero tenía un trasfondo argumental y sólido. Acá era una pelea de alta peluquería, como alguna vez definió Alberto Aníbal Fernández. Bueno, tenemos un invitado, pero del extranjero. Ya lo presentamos. Voces del Encuentro. Un espacio de intercambio. Voces, historias y experiencias. Bueno, me reinteresa este programa, lo quiero hacer toda la vida. Bueno, lo tengo del otro lado, también es un gran conocido nuestro, por lo menos mío y de nuestro equipo. Jesús Daniel Romero, que es comandante retirado de Inteligencia Naval de Estados Unidos, cumplió además destacada actuación diplomática en América Central. También integró grupos especiales dedicados a combatir los cárteles de narcotráfico en la región y es autor del libro El vuelo final, La reina del aire, ¿no? Lo traduje así. Actualmente es cofundador y senior fellow del Miami Strategic Intelligence Institute, un laboratorio de ideas que investiga y difunde cuestiones vinculadas a la seguridad nacional de Estados Unidos, la geopolítica América Latina y la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y no soy extranjero, me siento en casa cuando estoy en tu programa. Ahí está, nosotros te sentimos también. A ver, estoy con Miguel Ángel Toma, ¿sí? Que ha tenido a cargo el máximo organismo de inteligencia de Argentina, la Secretaría de Inteligencia. Conoce muy bien la presencia del delito transnacional en América Latina y principalmente el terrorismo. Él también, por supuesto, hizo un informe con su nombre, que es el informe Toma, que habla de la AMIA, por supuesto, y la conclusión de cómo fue. Estamos hablando de Irán, ¿no? Por supuesto, podemos en realidad empezar esta charla hablando de Irán, como para tirar un tema a la mesa. Bueno, muy bien. Por mi parte, detrás de mi experiencia de haber trabajado en inteligencia naval por 22 años y medio, Irán fue entre los 5 países que fueron blancos de los Estados Unidos. Entre ellos era Corea, Rusia, Cuba, Irán y se me escapa, creo que la China era el otro. Pero de todas maneras, en mis despliegues en la Marina durante mis 22 años, cada vez que nosotros hacíamos un despliegue hacia el Mediterráneo, hacia el Medio Oriente, siempre Irán era uno de los enemigos que teníamos que tener mucho cuidado. Cuidado cuando estábamos pasando por el territorio cercano a ellos, de que ellos tenían sus aviones en aquellos tiempos que todavía usan el día de hoy. Sus F-14, que son americanos, es el único país en el mundo
después de los Estados Unidos, que tenía o que tiene F-14 y todavía vuelan, de sus radares, de todo lo que vivimos durante los 80s y los 90s, que en aquellos tiempos estábamos preocupados por la participación y la actividad del PLO, lo que era Yasser Arafat, y ya en aquellos tiempos ya sabíamos que el Muslim Brotherhood, o la hermandad musulmana, que es parte del problema que tenemos y estamos viviendo hoy en día, lo estábamos viviendo apenas cuando eran mediados de los 80s. A ver, yo abro el micrófono, Miguel Ángel, si usted quiere conversar, preguntar, no, es esta la idea en realidad, ¿no? Bueno, es un gusto, Jesús, compartir con usted esta charla tan amable. Sí, nosotros hemos investigado en su momento fuertemente a Irán. Irán constituyó un elemento sustancial en todo el proceso de expansión de la revolución islámica en América Latina. Obviamente, Irán actuó utilizando a sus proxies, en el caso de Argentina particularmente a Hezbollah, tanto para volar la embajada de Israel en el año 92 como para volar la AMIA en el año 1994. En realidad, la acción de Irán directa sobre Argentina específicamente se debió a una decisión que tomó el peronismo, el gobierno peronista de Carlos Menem, en el año 91, por el cual suspendió la transferencia de tecnología nuclear a Irán. En acto retaliativo, Irán primero vuela la embajada de Israel y posteriormente la mutual israelí, que es la AMIA. La intención de Irán era extorsionar a la Argentina para que volviéramos a transferir la tecnología nuclear, sobre la base que Argentina tiene cerrado todo el circuito teórico de construcción de la bomba. De manera que Irán necesitaba eso. La decisión del gobierno del presidente Menem en aquel momento retrasó en casi 15 años el desarrollo nuclear iraní, que permitió que durante el gobierno del presidente Obama, tanto Estados Unidos como los países europeos pudieran colocar esas limitaciones, ese tratado de limitaciones del desarrollo nuclear de Irán. Si no hubiéramos suspendido en la década del 90 la transferencia tecnológica, muy probablemente hoy Irán hubiera tenido la capacidad de convertir la tecnología nuclear en el uso militar. De manera que para nosotros siempre fue un tema central la acción de Irán. Lo hemos puesto en blanco y negro en el informe que hicimos en aquel momento, y que ahora va a ser llevado a juicio, porque en la Argentina se ha establecido el juicio en ausencia, es decir, la capacidad de juzgar al ayatollah Jamenei, al presidente de Irán en aquel momento, Ali Asghar Rafsanjani, a su ministro de Defensa, a su ministro de Propaganda, a los directores de la Fuerza del Quds y del Servicio de Inteligencia iraní, etcétera, 7 personas en total. Y sobre el informe del año 2003, el informe que hicimos desde la Secretaría de Inteligencia, posteriormente el fiscal Alberto Nisman, asesinado por el kirchnerismo, lamentablemente, pudo seguir avanzando, y hoy tenemos la posibilidad de establecer finalmente, a través de la justicia, las responsabilidades de quienes nos provocaron estos 2 atentados y que siguen actuando en América Latina. Usted, que ha estado en el tema narco y combatiendo el narcotráfico, sabe muy bien que la triple frontera hoy entre Argentina, Paraguay y Brasil, Hezbollah es un factor permanente de vinculación con el primer comando capital y el comando vermelho. Es decir, hoy hay un overlapping entre las estructuras del terrorismo proxys de Irán con las grandes organizaciones terroristas, del narcotráfico y crimen organizado, que operan particularmente en Brasil.
A esto le agregamos el hecho del acuerdo Irán-Bolivia, el acuerdo militar entre Irán y Bolivia, y estamos frente a una amenaza realmente muy significativa porque une el crimen organizado, el narcotráfico, con la expansión de la revolución islámica y el accionar terrorista de los proxies de Irán, particularmente en el caso de América Latina, aunque también estamos teniendo ya algunos datos de penetración de Hamás. Bueno, ese es un excelente recuento y una cronología de eventos que me parece excelente. Yo no creo que le puedo ganar en darle un poco más detalles, pero lo que sí le puedo decir es que la historia de estos activistas, estos terroristas, de estar presentes en las Américas, no es nada nuevo. Y tampoco viene a salir por razón de lo que sucedió en Argentina. Claro. La presencia de estos elementos en las Américas, yo me recuerdo que en Venezuela luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo un éxodo de mucha gente del Medio Oriente y sobre todo de el Líbano, de Libia, y también creo que fueron más gente de Siria que terminó llegando a las Américas, tanto a Brasil como Venezuela. No sé realmente sobre la Argentina, pero muchas de estas personas terminaron siendo la gran conexión para Hugo Chávez, quienes fueron los que lo introdujeron a él a el Medio Oriente, lo introdujeron a él realmente a Irán, porque cuando ellos fueron a Irán por medio de la familia del El Aisaim y todos estos en Venezuela, cuando le presentaron a esa gente en el Medio Oriente, ellos dijeron que era mejor de que ellos se conocieran directamente al régimen de Irán. Tal cual. También recuerdo como subdirector de inteligencia naval del Comando Sur, de las Fuerzas Navales del Comando Sur, yo hice varios viajes en representación de reuniones de inteligencia con los directores de inteligencia naval de Sudamérica y de Centroamérica. Tuvimos uno en Buenos Aires, creo que fue en el 2004, 2005, tal vez en el 2005, donde nos recibieron muy bien y nosotros hicimos un buen trabajo, pero realmente la preocupación en aquellos momentos era el crecimiento de la presencia terrorista en el área de las tres fronteras. Claro. Y la relación que ya empezábamos a ver, que era solamente tiempo, porque en aquellos momentos eso no estaba sucediendo. Pero para el 2005 sí había un vínculo directo entre el narcotráfico y Hezbollah y Hamás. ¿Por qué? Porque esto fue una práctica de Chávez. No sé si ustedes se recuerdan de que Chávez dijo de que él iba a bombardear los Estados Unidos con cocaína. El dinero, la manera en que ellos lavaron el dinero también incluía a los Kirchners. Claro. Recordemos las famosas maletas. Yo estuve en Buenos Aires. Antonini Wilson. Cuando Wilson había llegado al aeropuerto, yo justamente había llegado ese fin de semana también a una reunión que tuve en Argentina. Pues todo esto tiene que ver. Y a ver, vamos a poner un poco de claridad para que la gente entienda qué es lo que sucede. Estas actividades no se llevan adelante al menos de que ellos tengan una necesidad como la que usted describió. Pero recordemos que durante los 90 al 2000 hubieron una serie de asesinatos contra científicos que estaban trabajando directamente en el desarrollo del plan nuclear de Irán. Y yo presumo que esto fue parte de la estrategia norteamericana, tanto como la del momento, tanto con Israel, para prevenir de que ellos tuvieran armamento nuclear. Lo que sí no estoy de acuerdo es que siempre estamos oyendo, ellos están a punto unos cuantos días de recibir y de tener la tecnología para tener una bomba nuclear. Y eso todavía no ha ocurrido. O no tenemos claro que eso ha sucedido. A mí, en lo particular, también lo que me molesta mucho es de la manera de que la evidencia que
que sacrificó la vida del fiscal Nisman sobre la investigación que él llevó a cabo y se la presentó a la administración del presidente Obama, quien hizo caso omiso de esa investigación. Y a mí me parece que eso fue un acto muy, pero muy mal hecho, porque creo que lo deberían de haber utilizado para buscar una manera de controlar a Irán. Pero aquí lo que sucedió es la intervención también del presidente Chávez con el gobierno de Argentina. Yo sospecho que fue Hugo Chávez quien intervino por el que era el presidente de Irán en el momento, que les dijo de que dejaran a un lado la investigación de Nisman, que no siguieran empujando, porque esa era la manera de que estaban enviando dinero por medio del narcotráfico, el lavado de dinero por medio de la triple frontera, y así también le hacían llegar dinero a la administración de los Kirchners, que los hicieron multimillonarios, trajeron petroleras venezolanas y ya sabemos cómo terminó eso. Pero aquí de la manera de que esta gente funciona se toma provecho de la existencia de la corrupción, corrompen, claro, buscan el dinero de las actividades ilícitas para que no se pueda llevar a cabo una investigación que te diga exactamente de dónde proviene ese dinero, para cuáles son los propósitos y luego dejar que este tipo de actividades ocurran. A mí me parece que por parte del gobierno de Argentina en el momento se prestó para las vagabunderías del presidente Chávez y creo que estamos sufriendo parte de esa experiencia con lo que estaba llevando a cabo el presidente Obama. El presidente Obama, en mi opinión, uno de los peores presidentes en la historia de los Estados Unidos, válgase la redundancia que lo diga 2 o 3 veces, pero él se negó a utilizar esa evidencia. ¿Por qué? Porque él quería firmar un tratado con Irán para prevenir el uso de una arma nuclear con Irán, y era el JPOA, que sabemos que el presidente Trump apenas llegó en su primera presidencia, cerró cualquier tipo de habilidad de haber llevado a cabo eso, y sabemos ahora de que el presidente Obama estaba trabajando directamente con la hermandad musulmana para buscar maneras de cómo él directamente podía negociar con el régimen de Irán. Bueno, sí, ¿quiere completar? Totalmente de acuerdo. Es más, le agrego lo siguiente. La muerte de Alberto Nisman, el asesinato de Alberto Nisman, ocurre el día anterior en que Alberto Nisman iba a ir al Congreso Nacional a exponer y exhibir todas las pruebas de la intención del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de haber firmado un memorándum con Irán que en definitiva no era nada más ni nada menos que consagrar la impunidad, no solo de Irán en el atentado, sino evitar que se pudiera avanzar a través de una investigación las vinculaciones que existían entre el gobierno de la época, como usted ha dicho, el gobierno de los Kirchner, con Irán y con la corrupción. No se olvide que fue el presidente Chávez el que le pidió en el año 2006 al presidente Kirchner que Argentina volviera a poner en práctica la transferencia tecnológica nuclear. Es decir, estaba clara la vinculación de Chávez como una suerte de punta de lanza o cabeza de desembarco, digamos, cabeza de playa de la penetración iraní en América Latina. Y detrás de Irán, por supuesto, Cuba, Correa en Ecuador, no nos olvidemos de este detalle, Nicaragua de Ortega, y así sucesivamente, y no, ni que hablar de Evo Morales en Bolivia. A tal punto, toda esta playa de lo que sería el Foro de San Pablo, está tan vinculada entre sí y tan vinculada al narcotráfico, que recientemente Bolivia acaba de firmar un acuerdo militar con Irán, donde Irán le hace transferencia tecnológica a Bolivia, que es un narcoestado, y que esto coloca en riesgo no solamente la seguridad, sino también la defensa nacional, por un lado. Y por el otro, estamos verificando que Bolivia otorga pasaportes legítimos con identidades falsas
a venezolanos, a cubanos y a iraníes y también a rusos, con lo cual queda claro que acá hay toda una internacional latinoamericana que vincula narcoestados, narcoterrorismo, estados como el caso de Irán, Rusia, en función de, de constituirse como un factor de poder y que afecta obviamente toda la geopolítica a nivel internacional. Ahora, sí, Jesús, sí, completamente. Sí, no nos olvidemos, aquí lo que me preocupa a mí realmente es la habilidad de la izquierda de sí. fomentar o de buscar la presencia de Irán en las Américas. A mí me llama muchísimo la atención de que nosotros no tenemos, a ver, yo se los voy a poner porque yo sí he estado en el Medio Oriente. Nosotros no tenemos nada en común con los persas, con los iraníes, sí, claro. con los árabes de Arabia Saudita. Nosotros no tenemos nada en común y a mí lo que me molesta es de que estos izquierdistas busquen oportunidades con estos elementos, regímenes que están buscando la destrucción nuclear de países, como la destrucción total de Israel. Claro. Porque nosotros somos una cultura judeocristiana. Entonces, cuando nosotros vemos estos vínculos como el de Hugo Chávez, como el de los Kirchners, como el de Evo Morales, tratar de justificar la presencia de Irán o las relaciones con Irán, cuando sabemos de que culturalmente no tenemos nada en común. Entonces, también yo cuestiono altamente, me van a disculpar, porque yo soy una persona funcional, yo no me dejo caer por los rumores ni nada de eso. Pero si nosotros vamos a estar gritando a cada rato de que aquí hay presencia iraní, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos hacer? De que se hagan investigaciones acá, porque se han encontrado iraníes acá. No es nada nuevo. Y aparentemente los Estados Unidos, tanto como países aquí en las Américas, como que hacen caso omiso, no les importa. Los Estados Unidos de verdad realmente no ha llevado a cabo ningún tipo de castigo a Irán por muchísimos años. Yo me recuerdo que en 2 o 3 días nosotros casi acabamos con la flota total de la Armada Naval de Irán en la operación Praying Mantis, que fue una operación que se llevó a cabo por medio de un solo portaavión. Entonces, Irán ha recibido también castigo por parte de Israel. Entonces, vamos a suponer que nosotros encontramos el arma de evidencia que está activa en las Américas, en la Triple Frontera, en Argentina. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? El gobierno de Argentina, ¿qué es lo que propone hacer? El gobierno de Brasil, que hemos visto que han habido casos de terrorismo vinculando directamente a Brasil, ¿qué han hecho? Bueno, a ver, Miguel Ángel puede hablar por supuesto, de su momento y de su historia y qué sucedía en aquel momento. Sí, lamentablemente nosotros tuvimos casi 20 años de gobierno kirchnerista que era funcional a esa izquierda y a ese alineamiento geopolítico con los sectores en América Latina, como dijimos, Venezuela, Cuba, toda la izquierda, y a nivel internacional China, Rusia e Irán, por poner los ejemplos más claros. Ahora, también tenemos que hacer una diferenciación entre sunitas y chiitas, ¿no? Porque una cosa es Arabia Saudita, que es que hoy va sunita, a ser el eje de núcleo, ¿no? El claro, que va a mediar entre Israel también y el mundo árabe. Justamente el mundo sunita está diferenciado del mundo chiita, que es Irán concretamente, y no nos olvidemos que Irán activó a Hamás en octubre del año pasado para atacar a Israel, precisamente para hundir las negociaciones que se venían llevando entre Israel, Arabia Saudita y con la participación de Estados Unidos para lograr el reconocimiento del Estado de Israel, lo que hubiera significado un cambio trascendental en la geopolítica. Yo con esto lo que quiero marcar es que si bien somos una cultura diferente y nuestra
formación y nuestra identidad judeocristiana, tenemos que tener también la agudeza para diferenciar las líneas interiores que existen en ese mundo fundamentalista musulmán, para poder operar inteligentemente en la fractura, porque no es lo mismo hoy Arabia Saudita que Irán. Es decir, Arabia Saudita hoy tiene una confrontación con Irán, y yo creo que esto es lo que desde Occidente tenemos que explotar para que el enemigo tenga profundización de sus líneas interiores. No sé si me explico. Por eso nosotros trabajamos tan fuertemente en el desarrollo de lo que fue todo el intento expansionista de la revolución islámica al estilo chiita de Irán, sin perjuicio de tener en claro que también hubo un terrorismo de naturaleza sunita, como el caso de Al-Qaeda. Daba claro que esto tenía una vinculación distinta, pero es importante, me parece, desde el punto de vista de la inteligencia, manejar la sutileza de estas diferencias, porque hacen a decisiones políticas adecuadas frente a amenazas también muy complejas. Bueno, yo difiero un poco porque yo desafortunadamente he visto el accionar. las actividades de la hermandad musulmana que no pienso que no es congruente con la cultura nuestra. Con el occidente. Para nada. Con el occidente. Y bueno, creo que con el resto del mundo. Ellos, hoy yo creo que en gran parte de muchas de las fallas que ha tenido la CIA es justamente tratar de manejar esos dos bandos como le parezca, en el momento que le parezca. Y un gran ejemplo de eso es Siria. O sea, ayer eran de Al-Qaeda, pero mañana son amigos de nosotros. Eso yo no lo entiendo, no lo comprendo de ninguna manera. Porque nosotros hemos visto la evolución. Yo he vivido la evolución de la hermandad musulmana a carne viva desde los 80s. Vamos a recordar que yo recuerdo muy bien cuando secuestraban aviones, cuando secuestraban americanos y en la pista de Beirut le metieron un tiro a un chico y lo aventaron del avión. A mí eso nada se me ha olvidado. Los bombazos de las discotecas en Europa. Todo esto tiene su razón y su naturaleza. Y el peor de los casos es que los mismos países del Medio Oriente no han sido muy congruentes con las propias políticas. Por ejemplo, los palestinos, luego de lo que sucedió y lo que hemos visto de la completa destrucción, vaya que yo apoyo la estrategia de Israel de haber destruido totalmente lo que es Gaza, pero no ha habido ningún otro país musulmán que quiera a sus propios hermanos. En el caso de nosotros, si nosotros hubiésemos tenido un ejemplo de esto, como fue el éxodo de venezolanos, aquí se le abrieron las puertas en los Estados Unidos a más de 500,000 de venezolanos. A ver, igual aquí también ya está, hay una diferencia planteada de un hombre dedicado a lo militar, que sos vos, Jesús, y después un hombre de inteligencia, ¿sí?, que es Miguel Ángel. Y acá también él trabajó con la CIA. Sí, efectivamente. A ver, yo quiero hacer una... Jesús, compartimos la existencia de la amenaza estratégica, pero mi experiencia me obliga a decir lo siguiente. Muchas veces tenemos que utilizar esas diferencias internas en el adversario para ganar tiempo tácticamente. No podemos enfrentar a todos al mismo tiempo. Y la idea de confrontar sistemáticamente a unos y a otros en función de cada momento, me parece que es lo más adecuado en términos de estrategia. Entonces, por eso yo hablo de las diferencias que existen, y esto lo tiene muy claro Israel. Israel, por ejemplo, mientras ha hecho toda la tarea de confrontar con Hamás en la franja... Tenemos ahí una interferencia. Bueno. Está pasando un camión por aquí. Bueno, mirá, lo estamos oyendo aquí en la Argentina. Bueno,
Se oyeron los 8 cilindros. Bueno, y decía, al mismo tiempo hizo acciones sobre Hezbollah en el sur del Líbano que eran de naturaleza de neutralización de la amenaza, y también hizo ataques sobre Irán cuando Irán atacó Israel, pero nunca llevó el conflicto al extremo con Irán todavía, porque me parece que es lógico que tácticamente se resuelvan primero estas dos confrontaciones y luego entrar con Irán, porque además al destruirle a Irán los proxies, esto es Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, ¿sí?, se lo va aislando a Irán y se le va quitando la capacidad de extenderse como un pulpo esos brazos que nos mantienen preocupados. Entonces yo creo que trabajar por líneas interiores del adversario es siempre una muy buena táctica, sin olvidar quién es y cómo opera estratégicamente el enemigo. Es en función de resultados en virtud de este tipo de análisis, ¿no? Yo creo que, mire, yo creo que lo que usted ha dicho es totalmente correcto. Yo simplemente trato de exponer de que en mis últimos 37 años de haber trabajado con el gobierno, una cosa es clara: Irán era un problema en los 80s y ahora estamos en el mismo problema y no hemos avanzado en ninguna cosa. El problema de no haber avanzado en Irán es de la misma manera de que se quiere manejar los dos bandos a la vez, como que si fueran amigos nuestros. Estos no son amigos nuestros, de ninguna manera son amigos nuestros. Aquí lo que pasa es que ha habido una falla en la estrategia norteamericana, en gran parte, por no haber buscado un cambio de régimen en Irán. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, por mucho tiempo, han dado en este camino de que bueno, hay que tener más transparencia, como que han querido maquillar la inteligencia. ¿Puedo interrumpirte en base a la idea que vos estás planteando? Porque estamos diciendo, por ejemplo, la guerra de Irak-Irán en los 80, ¿no? Después tenés el Golfo Pérsico, tenés Saddam, tenés la incursión en Afganistán. O sea, se animaron a todo eso. ¿Y por qué no se animaron con el régimen iraní, pensás vos? Bueno, creo que es parte de una estrategia fallida aquí en los Estados Unidos. En mi opinión es de la manera de que se ha querido trabajar y tratar, especialmente con Irán, porque siempre se ha venido diciendo, bueno, de que está a punto de tener un arma nuclear, sí. Estamos con el a punto de que va a tener un arma nuclear de hace 30 años. Entonces, una gran buena manera de observar este comentario es de la manera de que la administración de Biden y la administración de Trump han manejado a Israel. Si ustedes se han dado cuenta, lo que ha mantenido a Israel a no terminar completamente con el régimen iraní ha sido el temperamento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es quien no deja de que Israel termine con el problema de Irán. ¿Y por qué? Porque los Estados Unidos tienen miedo de que la actuación de Israel en la completa eliminación del régimen de Irán vaya a llevar a un conflicto mucho más grande del que tenemos ahora mismo. Entonces, un gran ejemplo es, y lo dijo muy bien usted, aquí tenemos los proxies. Entonces, vamos a estar metidos peleando con los proxies por los próximos 40 años, cuando el problema es realmente Irán. El otro ejemplo es, en Latinoamérica, ¿cuál es la amenaza? ¿Quién es la amenaza? Es el régimen cubano y el régimen venezolano. Tal cual. Aquí hemos tenido los últimos 25 años como una amenaza del régimen de Hugo Chávez, y los Estados Unidos, la estrategia fue utilizar lo que sucede en Venezuela con el resto de los países latinoamericanos para manejar dos bandos. En mi opinión, ese es el gran fallo que tiene la estrategia norteamericana. Y ese es, yo siento muchísimo decirlo, pero mi experiencia es que en gran parte lo único que hay que leer es todas las actuaciones de parte de la CIA de los Estados Unidos y vemos que es siempre lo mismo, tratar de manejar dos elementos a la misma vez, y lo que hacemos es extender las situaciones estas por 40 años.
Perdón, Jesús, yo estoy de acuerdo, pero me parece que el problema más que de la estructura de inteligencia de la CIA es un problema político. Es decir, cuando ganan los demócratas, se entra en esta lógica. Hoy hay un gobierno republicano y pareciera ser que Trump tiene una actitud distinta al respecto. Entonces, las estructuras de inteligencia se manejan en función de los lineamientos políticos. Lo digo yo porque antes de ser jefe de la CIDE, fui durante 20 años político y fui parte del gobierno de Carlos Menem y sabía muy bien cómo una cosa condiciona a la otra. La segunda cuestión que me parece importante es que independientemente de la CIA y de Estados Unidos, los primeros que van a saber con certeza si Irán tiene la bomba o no es el Mossad, es Israel. Y si así fuera, Israel en el acto actuaría de manera tal de neutralizar a Irán. Esto no tengamos ninguna duda, porque independientemente del juego bipolar que usted acaba de señalar respecto a Estados Unidos, a Israel le va la vida. Sí. De manera que de determinar que sí la tienen, en el acto nos íbamos a enterar porque Israel iba a atacar y destruir a Irán. Ahora, le sumo algo muy actual, que hace 5 horas. Rafael Grossi viaja a Teherán para monitorear el programa nuclear iraní en medio de las negociaciones con Estados Unidos. El director de la Agencia Atómica de la ONU busca respuestas sobre el enriquecimiento de uranio al 60%, mientras el régimen en Persia y Washington mantienen conversaciones indirectas. Esto es lo que está pasando hoy. Y Rafael Grossi es argentino, un orgullo como el dulce de leche, o tal vez un poquito más, ¿no? Y tal vez en algunos años, si la Argentina lo postula, tal vez pueda llegar a encabezar, ¿no? La ONU. Tengámoslo en cuenta. Una última pregunta les hago a los dos, que no tiene nada que ver con el tema charlado, pero como tienen ustedes una visión panorámica mundial, ¿estamos a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial? Jesús. Yo creo que estamos en el medio de ella y no nos dimos cuenta. Sí, yo creo que, a ver, nosotros sostenemos, Jesús, que estamos en la Guerra Fría del siglo XXI. Una guerra fría que no es como la del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es entre Occidente y China, especialmente Estados Unidos y China. Y en eso no tenemos que tener dudas dónde tenemos que ubicarnos. Yo creo, la Argentina tiene un problema muy serio en este momento, porque el kirchnerismo nos dejó muy atados a China, a través de un swap de monedas, sí. Y a través de dos temas muy graves, que son la estación dual en Neuquén, para estudio del estado del espacio profundo, pero que en realidad es una base dual científico-militar, y otra en San Juan, que es donde se está desarrollando por parte de China nada menos que la dogfight, es decir, la capacidad de actuar los satélites entre sí, básicamente en los satélites de órbita baja, a los efectos de destruirlo. Y esto es una avanzada ya en términos de que la Guerra Fría se va calentando y va teniendo cada vez más componentes de naturaleza militar. Por lo tanto, yo comparto que en la medida en que esto se vaya polarizando, lo que hoy es una confrontación de naturaleza comercial comience progresivamente a convertirse también, y por ahí en la periferia, una confrontación de naturaleza militar. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo simplemente trato de ser un poco más funcional al mi día a día, luego de haberme retirado. Yo creo que nosotros hemos venido llevando a cabo hemos estado en el medio de una guerra no convencional como la que estamos acostumbrados. Claro, es eso. De que nosotros somos el resultado de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Yo creo que eso no se está llevando a cabo hoy día. Yo creo que lo que estamos viendo, este tipo de problemas entre en Yemen, con Siria, simplemente esos son sitios de donde hay problemas de hace más de 100 años, claro, y no están resueltos. Pero creo que de verdad nosotros estamos en el medio de una guerra asimétrica, donde nuestros enemigos han aprendido de nuestros propios planes de no utilizar un arma, de no utilizar una bala para poderle hacer daño a nuestros países.
Creo que para poder lograr llevar eso a cabo, ellos tienen, por ejemplo, China, Rusia, otros países necesitan de llevarse una América como la que se están llevando ahora, cuando tuvimos un giro totalmente hacia la izquierda. Yo creo que eso fue una gran victoria para ellos. Y yo creo que muchos enemigos han aprendido muchísimo de cómo utilizar la izquierda, que se presta para este tipo de cosas, y nosotros vivimos, fue una guerra asimétrica, y ahora estamos viviendo la guerra asimétrica económica. O sea que yo creo que todos estos han sido unos escenarios de guerra de los cuales es difícil de identificar y decir, bueno, como no hubo un intercambio de balas, claro, es una guerra. No, comparto totalmente, lo de la guerra asimétrica es tal cual, y bueno, ustedes tienen un problema gravísimo, que es el fentanilo, ¿no? Claro. Que es la otra manera de destruir una sociedad. En realidad Jesús tiene esa teoría, que por supuesto los chinos penetraron en Estados Unidos, claro, con el fentanilo para destruir la juventud. Tal cual. Bueno, recuérdense que Chávez fue el que dijo de que él quería destruir la fibra de la cultura de los Estados Unidos, bombardeando los Estados Unidos con cocaína. Claro, tal cual. Bueno, la verdad que fue un gusto, Jesús. Yo de aquí te voy despidiendo y bueno, si quieren despídanse ustedes. Jesús. Para mí es un gran placer, me encantó haber oído su historia y su cronología de los eventos. Creo que usted está sumamente correcto y espero que su país haga caso de sus palabras, porque aquí como que caen en oídos sordos. Bueno, igualmente yo le agradezco, y muy interesante, y por supuesto mantengamos cuando podamos el intercambio, porque esto nos enriquece a todos. Así que muchísimas gracias, Jesús. Por supuesto. Gracias por invitarme. Un abrazo de aquí de la Argentina, Jesús. Igual. Bueno, vamos cerrando entonces nuestra primera hora con una flor de entrevista a dos caballeros. Qué intercambio interesante, ¿no? Con conceptos, con pragmatismo. Igual dos perfiles diferentes y se nota, ¿no? A la hora de interpretar el mundo. No sé cuánto tiempo tiene, ya le está sonando el teléfono a usted, no le quiero sacar ni robar mucho más. La verdad que me encantó que haya venido, me encantó este diálogo y por supuesto yo tendría cientos de preguntas para hacerle y a lo largo del año, tal vez si tienen tiempo, también está nuevamente invitado. Con Miguel todo Ángel gusto, yo estoy siempre a disposición, me encanta este tipo de diálogos porque nos permite, instalar debates, claro, que lamentablemente en la Argentina no se están dando y que son amenazas de una naturaleza brutal.